Saludos gamers. Agosto 2026 llega cargado de sorpresas y esta vez con algo que a todos nos encanta, juegos completamente gratis. Ya sea que busques nuevas experiencias para probar sin gastar un solo centavo o simplemente quieras ampliar tu biblioteca con títulos que vale la pena tener, en este video te voy a mostrar algunos de los lanzamientos y ofertas gratuitas que no te puedes perder este mes. Así que quédate hasta el final porque seguro alguno de estos te va a interesar. El primero en la lista es Rewind, un juego de detectives donde todo se lee en texto, perfecto para quienes disfrutan pensar y resolver misterios. La historia empieza cuando un director de cine aparece muerto en la piscina de un penthouse, y nuestro trabajo es investigar qué pasó, revisar casi 100 pistas, descubrir si fue un asesinato, encontrar sospechosos y armar la historia completa de lo que ocurrió. Es fácil de aprender a jugar, pero muy difícil de resolver por completo y dura cerca de 90 minutos. Eso sí, solo está disponible en inglés y chino simplificado. El siguiente es The Lore, un juego de terror en tercera persona donde caminamos y exploramos, sin pelear ni usar armas. Controlamos a John, un detective que busca a un compañero desaparecido, y termina atrapado en un lugar extraño que cambia una y otra vez. Mientras buscamos pistas en el apartamento de nuestro amigo, descubrimos que en realidad todo ese lugar es el estómago de una criatura llamada Mimic, que intenta engañarnos y devorarnos copiando un ambiente familiar. Nuestra meta es descubrir la verdad y escapar de ese ciclo sin fin. Un dato importante, el juego pide una computadora bastante potente para verse bien, así que se recomienda jugarlo con los gráficos en alto o más. Y llegando en Early Access a Steam tenemos Procelio, un shooter multijugador de construcción de vehículos ambientado en una guerra proxy en Marte, donde diseñamos y refinamos nuestras propias máquinas de combate, como autos, tanques y drones, hasta nuestro hogar orbital. Cada pieza que le pongamos a nuestra máquina cumple una función diferente y puede romperse si nos disparan. Así que tenemos que pensar bien cómo armar nuestro vehículo. Más ataque, más defensa o más velocidad según cómo nos guste jugar. Podemos pelear en el frente de batalla, dar apoyo desde el aire, sorprender al enemigo por sorpresa o incluso ayudar a nuestros compañeros reparándolos. Todo esto pasa en el año 2152, cuando una empresa llamada Osprey pelea por controlar los recursos del planeta rojo. El siguiente es Shards, un juego de aventura y disparos para un solo jugador en el que controlamos a un pequeño robot de arcilla que explora un mundo mágico creado completamente a mano. Durante el recorrido resolveremos acertijos sencillos mientras descubrimos qué ocurrió con una antigua civilización de cerámica que desapareció y dejó sus ruinas atrás, aunque gran parte de la experiencia se centra en la exploración. También tendremos enfrentamientos contra otros robots de barro utilizando un arma de largo alcance que puede cargarse para lanzar un potente rayo láser, aunque hacerlo implica asumir un mayor riesgo. Es una aventura corta de aproximadamente 20 a 30 minutos, desarrollada por estudiantes como proyecto de graduación. Eso sí, hay un detalle importante, solo es compatible con control ya que no cuenta con soporte para teclado y mouse. Y llegamos a Fleck y Gruz, un juego de plataformas lleno de acción donde controlamos a Gruz, quien debe acompañar a su mejor amigo Fleck, un pequeño pulpo que además es el heredero de Atlantis, de regreso a su hogar antes de que caiga el atardecer. Si no lo logra, una enorme criatura con forma de kraken despertará y provocará una gran inundación. Para evitarlo, tendremos que superar niveles desafiantes con saltos muy precisos, rebotes, obstáculos y trampas que pondrán a prueba nuestros reflejos. Es un juego pensado para quienes disfrutan los retos y fue desarrollado por estudiantes del DigiPen Instituto de Tecnología como parte de un proyecto educativo. También en Early Access tenemos Battle for Embolia, un multijugador desarrollado por una sola persona. Aquí podremos elegir entre 3 personajes, cada uno con habilidades y estilos de combate diferentes, usar distintos tipos de armas y explorar 10 zonas llenas de enemigos y desafíos. También podremos enfrentarnos a jefes junto a otros jugadores, incluyendo el primer gran jefe de incursión del juego. Uno de sus puntos más interesantes es que el desarrollador trabaja muy de cerca con la comunidad, añadiendo contenido y mejoras casi todas las semanas según las sugerencias de los jugadores.
Además, el juego es completamente gratuito y no incluye mecánicas de pay to win. Solo ofrece una suscripción opcional con recompensas cosméticas que no afectan la jugabilidad. Neverness to Everness es un juego de rol de mundo abierto con temática sobrenatural desarrollado por J Studio. La aventura nos lleva a Hetero, una ciudad donde humanos y seres sobrenaturales conviven. En esta historia nos convertimos en un cazador de anomalías sin licencia que trabaja junto al equipo de Avon, una tienda de antigüedades que acepta todo tipo de casos extraños para salir adelante. A medida que resolvemos misterios por toda la ciudad, conoceremos nuevos compañeros con habilidades únicas, exploraremos diferentes ciudades, descubriremos tiendas ocultas, haremos amistad con distintas facciones e incluso podremos comprar, decorar y personalizar nuestra propia casa. Micronova es un juego de plataformas donde controlamos a Novi 01, un pequeño explorador que recorre un colorido mundo microscópico. Tendremos que saltar, escalar y superar diferentes obstáculos mientras interactuamos con el entorno, ya que muchas plantas y objetos esconden mecanismos que nos ayudarán a avanzar. La física juega un papel importante, por lo que cada salto y movimiento cuenta. Además, encontraremos esferas que desbloquean nuevos caminos y plataformas para continuar la aventura. Eso sí, hay un detalle importante. El juego solo es compatible con control, ya que no cuenta con soporte para teclado y mouse. Hyper Fist, un juego de acción en primera persona donde los puños son la mejor arma. Controlamos a Heath, un joven rebelde que utiliza unos poderosos mecha puños para enfrentarse a los robots de KeyCorp, una corporación que quiere transformar todo el planeta en un enorme estacionamiento. A lo largo de la aventura tendremos que encadenar combos para aumentar nuestro poder, usar diferentes movimientos para recorrer los escenarios y derrotar a todo enemigo que se interponga en el camino hasta llegar al enfrentamiento final. Todo esto está acompañado por una enérgica banda sonora de punk rock que le da mucha personalidad al juego. Además, Hyper Fist fue desarrollado por estudiantes del DigiPen Instituto de Tecnología como parte de un proyecto educativo. Dungeon Slasher es un roguelike de desplazamiento lateral con un llamativo estilo pixel art. Aquí exploraremos mazmorras repletas de enemigos mientras combinamos distintos personajes, habilidades y artefactos para crear builds únicas. Gracias a esta variedad, cada partida ofrece una experiencia diferente. Además, el juego incluye varios modos, desde una aventura clásica hasta un modo más rápido enfocado en enfrentarse a jefes y un modo desafío para quienes buscan poner a prueba sus habilidades. También cuenta con diferentes personajes y aspectos que añaden aún más variedad a la experiencia. Little Incremental, un juego de construcción y gestión de colonias donde iremos explorando distintas islas, recolectando recursos, construyendo edificios y haciendo crecer nuestro pequeño asentamiento antes de partir hacia una nueva aventura. Cada isla presenta desafíos diferentes como terremotos, inundaciones o ataques piratas, además de bonificaciones y obstáculos que cambian la forma de jugar. Entre cada expedición podremos desbloquear mejoras permanentes en un árbol de talentos para hacer nuestra colonia cada vez más eficiente y seguir avanzando por el archipiélago en busca de un misterioso artefacto conocido como la pieza. Eso sí, es importante mencionar que por el momento solo está disponible en inglés y francés. Garisani Detective Agency es un juego de investigación cooperativo para 2 jugadores ambientado en la Corea de los años 90. En esta aventura, cada jugador tendrá un papel diferente. Uno controlará a un detective humano que debe investigar lugares y conversar con personajes para encontrar pistas, mientras que el otro jugará como su hermana fantasma, capaz de explorar zonas ocultas y descubrir información que el detective no puede ver. Para resolver cada caso tendrán que unir sus pistas y trabajar en equipo a través de 4 capítulos llenos de misterios y acertijos. Un detalle interesante es que el juego utiliza una mecánica de información compartida de forma limitada, ya que los jugadores deberán comunicarse y conectar las piezas del misterio sin utilizar chat de voz dentro del juego. Y hasta aquí este repaso de algunos de los juegos gratis más interesantes que ya están disponibles para agosto del 2026. Espero que hayas encontrado alguno que valga la pena agregar a tu biblioteca. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios cuál de todos estos juegos gratis piensas probar primero. Hitori Matsu, la pantalla. Videojuegos te atrapan. Super volumen no falla. Diversión, aquí está ya. En YouTube la encuentras desde el lunes a